¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra quinta noche de oración. Son 10. Vamos por la mitad. Así que bienvenidos. Nos alegra mucho que ustedes hayan tomado el tiempo para reunirse en familia, como esperamos que estén en este momento. Y el énfasis de la oración de esta noche es las parejas, los matrimonios. Vamos a orar por los matrimonios. Ayer sábado oramos por nuestros hijos. Están en las manos de Dios. Ahora queremos colocar en las manos de Dios a los hogares, las parejas, los matrimonios. Así que por favor, allí donde estás, tómate tu tiempo después de escuchar y ver este video para orar en pareja, para orar por los matrimonios, por tu matrimonio y por los matrimonios de la iglesia. Estamos listos para iniciar entonces este breve tema que espero sea de mucha bendición para todos. Basado el tema está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21, los versos 15 en adelante. Leo para ustedes, dice allí la Biblia. Después de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo, apacienta mis corderos, mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, en tus manos nos encomendamos y teniendo en cuenta tu palabra santa, guíanos a la reflexión de esta noche. Que sea de provecho para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos venido hablando acerca del rescate que Dios, el cielo, todo hizo por nosotros. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la recepción de ese rescate, porque ese rescate se ofrece, pero debe haber una recepción acerca del rescate. En cierta ocasión, un niño jugaba en el patio de su casa después de una lluvia muy fuerte. Y él notó que un pequeño grupo de hormigas estaba en fila sobre un montículo de arena que ya estaba por ser llevado por el pequeño río que se formó con el agua de lluvia que cayó. Entonces tomó un gajo e hizo una especie de puente entre el lugar donde estaban las hormigas y la margen que estaba seca. El montículo de arena estaba prácticamente destruido, pero las hormigas no utilizaban el gajo para poder salir con seguridad y sobrevivir. En pocos minutos, el agua, ¿qué creen que hizo? Se llevó las hormigas. El montículo de arena se deshizo totalmente y el puente de gajo que el niño había creado no fue capaz para ese grupo de hormigas poder salvarse. Ahora, no fue capaz aquel puente improvisado que hizo el niño, no era capaz en sí mismo de salvarlas. Era un puente, pero ellas tenían que cruzarlo. Y si no lo cruzaban, obviamente sucedería lo que finalmente sucedió, el agua se la llevó. Hermanos, el momento de la muerte de Jesús en la cruz fue muy duro para los discípulos. Ese suceso había quitado de ellos toda esperanza de que se cumplirían las promesas de Dios sobre el Mesías e Israel. Pensaban que todo había terminado. Además de que la comprensión de ellos sobre la misión de Jesús era limitada. Recuerden ustedes, el golpe de la cruz sería demasiado duro para cualquier seguidor de Cristo. Todos los que creían en Él, si no estaban claros en la resurrección y quién era Cristo en realidad, entonces su fe hasta allí llegaría. Tanto es verdad que Jesús enfrentó solo ese momento y venció, que por eso tenemos en Él la realización de nuestro rescate, porque Cristo venció. La resurrección de Cristo fue un momento de confusión en la cabeza de los discípulos. Si la cruz había terminado con sus planes y sus sueños, la resurrección había mostrado que ellos no poseían pero ningún tipo de control sobre los planes de Dios y que Él era poderoso para realizar su propósito. Pensaron ellos que con la muerte de Cristo todo había terminado,
Pero no, todo empezaba. Y a veces nosotros pensamos igual. Pensamos que en nuestra vida todo ha terminado, en nuestro entorno, pero cuando Dios aparece, todo empieza para nuestro bien. Entonces, en ese tiempo, en ese momento cuando Cristo se les aparece, la confusión, la duda empieza en sus mentes. En este contexto todavía confuso y doloroso para los discípulos, hermanos, es que aparece Jesús a los discípulos entonces por tercera vez después de su resurrección y tiene un momento especial con Pedro, que es justamente el que leímos hace un rato atrás. ¿Por qué la insistencia de Jesús en preguntarle lo mismo a Pedro? Después de la resurrección, después de aquel momento glorioso, después de aquel domingo de mañana, los discípulos todavía estaban confundidos con todo lo que había sucedido e intentaron entonces retomar sus vidas de antes. Total, ya todo se acabó. Pedro, en especial, vivía un momento muy malo y doloroso. Él había negado a Jesús y muchos seguidores de Cristo ya conocían su error. Era público y notorio que él había de alguna manera negado al Salvador. Las personas no lo acusaban de traidor, pero en su propio corazón él no se perdonaba. Él, que había dicho que moriría por Jesús, ahora se veía como el que lo había negado y varias veces. ¿Jesús lo habrá perdonado antes de morir? Era la pregunta que Pedro se hacía. Pedro era una persona impulsiva, ya lo sabemos, enérgica. Tal vez por su manera de ser, él se cobraba bastante y tenía dificultades en reconocer sus propios errores y limitaciones, como también en aceptar el perdón ofrecido. ¿Acaso, acaso la reacción de Pedro es desconocida para nosotros? ¿Acaso cuando nosotros pecamos no sentimos igual, no sentimos lo mismo, que nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos? ¿Cuántas personas conoces tú que viven en sufrimiento porque no reconocen sus propios errores y no aceptan el perdón? Seguramente muchas, y a lo mejor tú o yo somos parte de ese grupo de personas. Tú mismo puedes estar cargando un sentimiento de culpa que te atormenta y no te deja ser feliz plenamente. Pero ¿cómo ser libres si cometemos errores con tanta frecuencia? ¿Cómo ser libres de aquello? Pues el perdón de Jesús, la buena noticia para ti y para mí, es que el perdón de Jesús, mi querido hermano, es pleno, es absoluto para nosotros. Y esto nosotros lo necesitamos creer con suma urgencia. El perdón de Dios, el perdón de Jesús es total, es completo, no deja nada, nada para después. Cuando Cristo llega con su perdón, Él perdona y borra completamente nuestros pecados. Jesús conocía el corazón de Pedro, como también conoce el tuyo en esta hora. Él sabía que su amado discípulo estaba pasando por días terribles de culpa, inseguridad y mucha fragilidad. Jesús lo amaba profundamente y ese día por la mañana vino a la playa para tener un encuentro especial con ¿quién crees? Con Pedro. Porque todos los días de mañana Cristo viene a nuestro aposento donde estamos nosotros con el fin de tener una experiencia especial con nosotros, un encuentro personal con nosotros. El problema es que muchos de nosotros no vemos llegar a Jesús. Después de realizar, recuerdan ustedes aquel milagro de la pesca, Jesús y sus discípulos se sentaron alrededor de aquella fogata y comenzó una conversación, yo diría, decisiva con Pedro. Era decisiva. El Señor Jesús miró a Pedro con esa mirada de misericordia y perdón, yo me lo puedo imaginar. Pero, pero esa misma mirada que también puede leer los pensamientos y sentimientos. Y fue entonces cuando le hizo una pregunta que yo creo que fue totalmente inesperada para Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y esa es una pregunta que traspasa 2000 años hacia adelante y nos alcanza a ti y a mí. ¿Amamos a Jesús? Es la misma pregunta que tendríamos nosotros que responder ahora. ¿Amamos a Jesús? ¿Amas tú a Jesús? ¿Amas a Cristo de corazón? ¿Lo amo yo
de corazón, dispuestos hemos estado a renunciar a aquello por lo cual nos separamos de Jesús, aquellos que nos separa de Jesús, estaríamos dispuestos a separarnos de eso para acercarnos a Jesús. Esa no fue una pregunta cualquiera. Pedro ya se había colocado como quien jamás abandonaría a Jesús y que moriría por él, por su temperamento y exceso de autoconfianza. Era notorio en el grupo su protagonismo y fue justamente el principal de los apóstoles que negó públicamente al maestro. La pregunta de Jesús no era para exponer a Pedro, no era para ridiculizarlo, sino para aclararle los sentimientos con relación a sí mismo, a los demás discípulos y también a Jesús. El Salvador, mis queridos, sabía que Pedro lo amaba. Por supuesto que sabía. Cristo sabe que tú lo amas también. Por supuesto que lo sabe. Pero Pedro tenía esa misma convicción. Hermanos, es que el problema no es Jesús. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. El problema lo planteamos nosotros. ¿Tendría la valentía Pedro de decir que amaba a Jesús después de todo lo que hizo? ¿Y tendrás la valentía tú hoy, esta noche, de decirle al Señor Jesús que lo amas con todo tu corazón, aun cuando le has fallado tantas veces? La misma pregunta está planteada para ti y para mí en esta ocasión. ¿Amamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón? Yo tengo que responder esa pregunta y tú también tienes que responderla, porque esa pregunta es crucial, más que la pregunta, la respuesta que puedas dar. Muchas personas se sienten paralizadas ante esta pregunta, porque por cierto es una pregunta para toda la humanidad. ¿Y saben por qué se sienten paralizados? Porque le han fallado a Jesucristo. Entonces, como le han fallado a Jesucristo, no son capaces de decir desde el fondo de su alma, yo te amo, Jesús, porque desde el fondo de su alma se sienten tan pecadores que no se sienten moralmente aptos para llegarle a Jesús. Pero justamente es allí cuando más tenemos nosotros y debemos que llegarnos al Señor Jesucristo. Porque cuando el pecado abunda en nuestra vida, dice la Escritura, allí sobreabunda la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, Pedro respondió de modo corto, puntual, objetivo y presentando humildad e inseguridad. Qué Pedro tan diferente, ¿no? Al que antes de cantar el gallo respondía con tanta firmeza y con tanta prontitud, de manera sobrada y orgullosa. Ya no era el mismo Pedro. Y la respuesta fue, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús repitió a propósito este interrogatorio, estas preguntas. Fueron 3 ocasiones. Y puede haber hecho eso por una posible alusión a la forma que Pedro lo negó, no por venganza, sino para hacerlo reflexionar. En un análisis del texto en griego, ¿saben? Se percibe que Jesús utilizó el término amor de 2 formas diferentes. En las 2 primeras preguntas, él utilizó el verbo ágape, o sea, pregunta a Pedro si lo ama con el amor más completo que existe. El amor en cuanto a un principio inviolable. Ese es el amor ágape, utilizado para expresar el amor de Dios, por ejemplo. Pero en la tercera, preguntó con el verbo fileo, que también es amor, pero un amor más humano, un amor de hermano. Lo interesante es que Pedro siempre responde que lo ama con el amor humano, el amor de hermano, pero nunca con el ágape. Podemos notar, hermanos, el cambio en Pedro. El Pedro antes de que el gallo cante, casi que con seguridad respondería con confianza que amaba a Jesús. Pero ahora este Pedro responde de una manera más sumisa, más humilde. Hermanos, y para terminar, justamente rescato esta verdad.
Cuánta humildad nos hace falta a nosotros para acercarnos al trono de la gracia, para acercarnos entendiendo que no podemos por nuestra propia cuenta y que dependemos, absolutamente dependemos de Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra respuesta el día de hoy, la noche de hoy? ¿Amamos a Cristo de corazón? Si tu respuesta es sí, que yo sé que esa va a ser tu respuesta, porque no dudo que amas al Señor Jesús, entonces una vez terminado este video, toma a tu familia y respóndanle juntos a Jesús justamente esta pregunta. ¿Me amas? Te pregunta el Señor en esta noche. ¿Me amas? ¿Me aman ustedes como familia? Entonces, si tienen que arrodillarse, háganlo y respóndanle a Cristo cuánto lo aman. Cuánto lo aman. El Señor les bendiga en esta hora especial de la noche y les bendiga en el resto de la semana y por el resto de sus vidas. Muchas bendiciones para todos, los quiero mucho. Dios les guarde.